Muy buenas noches, amada Iglesia de Esperanza. Por acá, una vez más, su servidor Marcos Arenas. Por acá tengo un invitado, amigo mío, que lo presento, mi amigo Alexander, que nos va a estar aquí acompañando en la lectura. Y bueno, mi gente, pues nada, para ponerlos un poquito en contexto, la semana pasada estuvimos estudiando con el pastor el Evangelio de Lucas, ¿ok? Capítulo 22, comenzamos el 23, los primeros versículos. Yo voy a empezar la lectura igual desde el versículo 1 en adelante. Voy a hablar de las diferentes escenas en las que nos vamos a encontrar, ¿ok? Cuando el Señor lo presentan ante los reyes, ante los quienes van a juzgarlo a Él como si fuese un pecador. Posteriormente vamos a hablar de la muerte, la crucifixión y bueno, entraremos en contexto, haremos un poquito de exégesis, vamos a analizar el texto. Hoy prácticamente vamos a hacer lectura, ¿ok? E interpretación de este capítulo 23. Les repito, el Evangelio de Lucas. Vamos a leer también de la Nueva Versión Internacional, ¿ok? Entonces, pues les invito a que en este momento nos acompañen en oración para pedirle al Espíritu Santo de que nos llene de su revelación y nos capacite para poder asimilar esta poderosa palabra, este poderoso evangelio que vamos a leer en este momento. Papá, te damos gracias, Señor, por esta palabra tan hermosa que nos has dado a nosotros, Señor. Esta palabra que no llega vacía, esta palabra que está viva, Señor. Esta palabra que nos llena de ti, que nos da ese conocimiento, Señor, para poder actuar en tu fe. Te pedimos que te reveles esta noche, Señor, con gran poder y en cada uno de las personas, Señor, que van a ver este video, Señor, este estudio, que sea para su edificación. Te lo pedimos en la autoridad de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, mi gente, pues vamos sin más preámbulo a sumergirnos en la palabra. Yo les invito, como siempre lo hago, y siempre les digo, busquen sus Biblias, cualquier versión que tengan, pero es importante que vayan desarrollando ese hábito de lectura, ese hábito de interpretar la palabra. La palabra se interpreta por sí sola, solamente tienes que pedirle al Espíritu Santo de que te acompañe en lectura, estar en comunión y esa palabra se va a dar a entender por sí sola. Siempre llega con una revelación, si lo hacemos en conforme al Espíritu Santo. Vuelvo y repito. Ok, si me dan un segundito acá, voy a proyectar la palabra en la pantalla y vamos a ir analizando las diferentes escenas. Ok, y ahí estamos. Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 1, Nueva Versión Internacional. Dice: así que la asamblea en pleno se levantó y lo llevaron a Pilato y comenzaron la acusación con estas palabras: hemos descubierto a este hombre agitando a nuestra nación. Se opone al pago de impuestos al César y afirma que es el Cristo, un rey. Voy a hacer un stop allí para explicar un poquito este verso de acá, ya que cuando lo están presentando para ser juzgado al Señor, tienen que dar un argumento, ¿ok? Un argumento que ante el... Dame un segundito acá, ok. Tienen que dar un argumento que ante Pilato lo pueda sentenciar de alguna manera. Cuando dice que se opone al pago de impuestos al César, obviamente es algo que ellos están proponiendo, pero no es algo que ciertamente ellos tienen pruebas para decir que el Señor estaba infringiendo la ley o no estaba cumpliendo con el mandato del pago de impuestos. Esto es algo que ellos están agregando para darle peso bueno, a esta presentación por no aceptarlo
aceptaran a nuestro Señor por lo que estaba haciendo y obrando. ¿Ok? Bueno, continuamos en el verso 3, dice, así que Pilato preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú mismo lo dices, respondió. Entonces Pilato declaró a los jefes de los sacerdotes y a la multitud, no encuentro que este hombre sea culpable de nada. Pero ellos insistían, voy a hacer otro stop allí. Ahí nos estamos dando cuenta que ni que por ese argumento que estaban poniendo los maestros de la ley, jefe de sacerdote, para juzgar a nuestro Señor, ni siquiera con eso, Pilato veía algo indecente para el Señor. Y ellos seguían insistiendo, buscando como convencer a Pilato de esa acusación que ellos estaban haciendo. Continúo en el verso 5, dice, con sus enseñanzas agita al pueblo por toda Judea. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era Galileo. Cuando se enteró de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él, ya que en aquellos días también Herodes estaba en Jerusalén. Voy a hacer otro stop allí, ¿ok? Para hablar un poco de esta escena, ¿ok? Cuando ya Pilato se da cuenta que ni siquiera él no era su jurisdicción y no era apto, o sea, él no se sentía ¿cómo les digo? En esa jurisdicción, pues valga la redundancia, para poder juzgar a nuestro Señor, porque obviamente habían autoridades delegadas y ellos tenían sus espacios donde ellos obraban, pues, como reyes. Entonces, él decide llevarlo a Herodes. Herodes en ese momento era una persona que estaba impuesto también por Roma, ¿ok? Estamos hablando de Herodes Antipa, ¿ok? No Herodes el Grande, porque tenemos que diferenciar acá de que hay dos Herodes, son de la misma familia, provenientes de una conversión forzosa, idunea, ¿ok? Por ende, Herodes traía también recelo, traía cierto odio contra los judíos porque él venía de esas generaciones, ¿ok? Que habían tenido, de que los judíos habían infringido en ellos de que se tenían que convertir al judaísmo. Por ende, Herodes era una persona que no, por más que reinaba en Judea, no estaba de acuerdo con los judíos, o sea, había un odio constante. Entonces, este era llamado Herodes Antipa, ¿ok? Verso 7 dice, cuando se enteró de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él, ya que en aquellos tiempos, en aquellos días, también Herodes estaba en Jerusalén. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Hacía tiempo que quería verlo por lo que oía acerca de él y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Por más que Herodes era una persona, ¿verdad?, que tenía un odio ante el pueblo judío, ¿ok? Su mismo pueblo que él gobernaba, él había escuchado muchas maravillas de nuestro Señor Jesucristo como maestro, ¿ok? Porque tenemos que recalcar también que nuestro Señor era fariseo, era de la línea farisea, era un maestro de la ley, ¿ok? Pero no como cualquiera, porque obviamente él es Dios hecho carne, Él es el verbo hecho carne, Él es la palabra, la Torá hecho carne. Entonces no era cualquier maestro, pero se movía bajo esa tradición, ¿ok? Entonces él a través de todas las cosas que había hecho el Señor en ese momento, él había escuchado ciertas maravillas y obviamente él estaba curioso por conocer a Jesús y saber si realmente lo que habían dicho de él era cierto. Verso 9 dice, lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no le contestaba nada. Allí estaban también los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, acusándolo con
vehemencia, perdón, es una palabra rebuscada, no la conozco, tendría que buscar la traducción, ¿ok? Verso 11 dice, entonces Herodes y sus soldados, con desprecio y burlas, le pusieron un manto lujoso y lo mandaron de vuelta a Pilato. Anteriormente Herodes y Pilato no se llevaban bien, pero ese mismo día se hicieron amigos. Irónicamente, ellos no se llevaban bien, en ninguno de los, cuenta la historia, obviamente eso no está aquí escrito, no es algo literal, pero el mismo texto nos lo está haciendo entender de que ellos también tenían contienda entre ellos, tenían división, ¿ok? Y en ese momento, justamente cuando están presentando a nuestro Señor para ser juzgado, ellos, de cierta manera tienen un afecto y convergen en muchas cosas, o sea, se vuelven amigos, lo dice el texto. ¿Ok? Verso 13 dice, Pilato entonces reunió a los jefes de los sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo y les dijo, ustedes me trajeron a este hombre acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo, pero resulta que lo he interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan. Y es claro que tampoco Herodes lo ha juzgado culpable, puesto que nos los envió. Como pueden ver, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte, así que le daré una paliza y después lo soltaré. ¿Ok? Como sabemos, al Señor se habla del Señor de que Él es el Cordero Inmaculado, el Cordero sin mancha. Entonces, y Él lo está presentando ante los sacerdotes y jefes de la ley. Incluso ahí hay un cumplimiento, ¿ok? Porque sabemos que Él es el Cordero Pascual. Y cuando iban a presentar el Cordero Pascual, ¿verdad? Tenían que hacerle una inspección, digámoslo bajo este término, tenían que inspeccionarlo para ver si había algo indecente o no había algo puro en él, ¿ok? Donde no se pudiera presentar, pero aquí en esta escena vemos que hasta bajo este juicio, ahí hay un cumplimiento, ¿ok? De lo que hemos escuchado anteriormente, como que el Señor es el Cordero Pascual, el Cordero Inmaculado, ¿ok? Entonces, continuamos acá. En el verso 16, dice, así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero todos gritaron a una voz, llévate a ese, suéltanos a Barrabás. A Barrabás lo habían metido en la cárcel por una rebelión en la ciudad y por homicidio. Pilato, como quería soltar a Jesús, apeló al pueblo otra vez, pero ellos se pusieron a gritar, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Voy a hacer otro stop acá porque es interesante esto, es algo irónico en esta escena lo que sucede cuando hablan de Barrabás, porque el nombre de Barrabás en arameo y en hebreo, como pues, sabrán, más o menos el hebreo y el arameo son casi lo mismo, lo único es que la pronunciación y algunas acentuaciones cambian, pero básicamente se entienden entre ellos. El nombre de Barrabás significa hijo de Dios, ¿ok? Abba es la palabra padre y bar quiere decir hijo, ¿ok? Eso es ¿cómo les digo? Una transliteración que tenemos nosotros del hebreo al español, que el nombre se pronuncia Barrabás, pero traigo recalco esto en esta escena porque es irónico que digan suelten al Hijo de Dios y crucifiquen al Hijo de Dios. Entonces es algo que es un poco irónico, pero es parte de lo que tenía que suceder, ¿ok? Porque así el Señor lo quiso. Entonces el verso 19 dice, a Barrabás lo habían metido en la cárcel por una rebelión en la ciudad y por homicidio. Pilato, como quería soltar a Jesús, apeló al pueblo otra vez, pero ellos se pusieron a gritar, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Por tercera vez les habló.
Pero, ¿qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero a voz en cuello, ellos siguieron insistiendo en que lo crucificara y con sus gritos se impusieron. Por fin, Pilato decidió concederles su demanda. Soltó al hombre que le pedían, a Barrabás, el que por insurrección y homicidio había sido echado a la cárcel, y dejó que hicieran con Jesús lo que quisieran. O sea, en resumidas cuentas, él decide o fue convencido, por el pueblo, porque obviamente hizo que el pueblo eligiera entre Barrabás y nuestro Señor, y obviamente como el pueblo gritaba y estaba de acuerdo con que lo crucificaran, cosa que tenía que pasar, cosa que era necesario que pasara, y así lo quiso el Señor puso ese sentir en cada una de las personas que estaban allí, ¿ok? Para que ellos, de alguna manera, convencieran, ¿ok? A Pilato de crucificar a nuestro Señor. Entonces ya esta sería la primera escena de este maravilloso capítulo 23 del Evangelio de Lucas. Estamos leyendo de la Nueva Versión Internacional, ¿ok? Es la primera escena, hago un pequeño resumen corto de que nos está hablando desde la presentación y el juicio de nuestro Señor ante los líderes que se encontraban en la región donde habitaba nuestro Señor, que era Judea, ¿ok? Luego vamos a pasar a la segunda escena, que es la crucifixión. Cuando comienza el verso 26, dice, cuando se lo llevan, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le dieron la cruz para que la cargara detrás de Jesús. Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá, dichosas las estériles, que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a las montañas, caigan sobre nosotros, y a las colinas, cúbrannos. Esto es un cumplimiento de la palabra. Esto está, déjenme un segundito acá, abrir acá. Acá lo podemos ver. Esto está en Oseas 18. Esto lo pueden buscar ustedes ya para si quieren hacer un poco más profundo de este cumplimiento, de esta palabra que el Señor cita. El Señor cita esta palabra como cumplimiento. Continuamos entonces en el verso 32, dice, también llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Estos sí eran criminales, estos sí ya tenían, denme un segundito acá. Ok, me salté un verso, el verso 31. Voy a recapitular, discúlpenme que estoy acá proyectando y se me pasó para no dejar nada suelto. Comienzo en el 30 otra vez, dice, entonces dirán a las montañas, caigan sobre nosotros y a las colinas cúbrannos. Verso 31, porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué nos sucederá cuando esté seco? Deja esa pregunta allí, o sea, es una ilustración que el Señor está haciendo, es parte de este cumplimiento de esta palabra. Como les dije, cuando puedan, busquen el versículo. Ahorita por cuestiones de tiempo no me voy a meter allí, pero es interesante que profundicemos un poco en estos cumplimientos, porque el Señor en muchas de las escenas vamos a ver que Él está citando los profetas, profetas mayores, profetas menores, donde está el cumplimiento de la palabra, lo que conocemos como la Tanakh, donde están los profetas. Continuamos, verso 32, dice,
También llevaban con él a otros dos, ambos criminales para ser juzgados. Como dije hace rato, eran criminales que sí habían pasado por un juicio y habían sido sentenciados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Allí la escena de la cruz del Señor en el centro con las tres cruces, el Señor en el centro con las otras dos cruces donde estaban estos criminales. El Señor cita: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suerte para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Tenemos que también tener en cuenta que cuando acá al Señor lo ponen a llevar la cruz y él está caminando y entonces cuando dice que echaron mano de un tal Simón de Cirene, okay, que fue la persona que ayudó a nuestro Señor a llevar la cruz tan pesada, okay, después de haberle dado una golpiza, después de haber el Señor ya prácticamente tener su piel desgarrada, desangrándose, sin energía, sin fuerza, o sea, todo el lamento que llevó, todos los pecados que llevaba en nosotros, que en ese momento él estaba en carne viva, estaba sufriendo por nosotros, ¿ok? Deme un segundito acá. Tenemos que entender que nuestro Señor también, obviamente, estaba desnudo. Lo que pasa es que eso acá no, si leemos en otros evangelios, nos daremos cuenta. Él le ponen un manto, ¿verdad? Los soldados romanos le ponen un manto encima, pero ya él en ese momento, o sea, estaba prácticamente desnudo. Y con todo eso, ya que le habían puesto ese manto, le quitan, le vuelven a quitar, que dice, mientras tanto echaban suerte para repartirse entre sí la ropa de Jesús. O sea, que ya estaba desnudo, lo cubren con eso, lo vuelven a quitar ese manto y ya él queda totalmente desnudo. La gente, por su parte, se quedó allí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. O sea, él tuvo que pasar incluso la vergüenza porque, bueno, él es Dios todopoderoso, pero él igual era, o sea, convertido carne, o sea, hecho carne, hecho humano, ¿ok? El Señor hecho humano, él sentía todo lo que sentimos nosotros, él comía, él tenía sentimientos, él lloraba, él se alegraba, o sea, todo tal cual, él sentía toda esta cosa, por ende, también podemos entender de que él habrá sentido vergüenza, ¿ok? Verso 35, vuelvo a recapitular, dice, la gente por su parte se quedó allí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. Y voy a pararme aquí un segundito porque quiero también recalcar la palabra Cristo. Esto mucho yo se lo he revelado porque esto realmente es algo que no uno lo lee y nunca se toma en cuenta. La palabra Cristo como tal significa rey, ¿ok? La palabra Cristo no se relaciona con la cruz. Cristo es una palabra transliterada al griego que viene del hebreo a su vez, que significa Mesías. Como nosotros lo vemos hoy en día en español, significaría rey, lo que quiere decir que Él es el rey de Dios, o sea, el rey puesto por Dios. El Mesías significa el ungido que Dios ha establecido como rey. Entonces, eso es lo que está queriendo decir el texto acá cuando dice, Él es el Cristo de Dios, ¿ok? El escogido por Dios para ser rey, ¿ok? Verso 36 dice, también los soldados se acercaron para burlarse de él y le ofrecieron vinagre y dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Voy a hacer un stop allí, ¿ok? Porque quiero explicar esto, me voy a meter un poquito profundo acá porque de verdad que quiero que entiendan esta parte tan importante, ¿ok? Voy a citar
al Evangelio de Juan, capítulo 19. Si tienen un momento por allí, lo pueden ubicar también, si tienen allí su Biblia. Repito, Juan, capítulo 19, verso 19, es prácticamente la misma escena, ¿ok? Dice, Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Muchos de los judíos lo leyeron. Esta es la parte en la que quiero recalcar. Muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Y aquí esta es la parte interesante, que ellos decían, no escribas, Rey de los judíos, protestaron ante Pilato. Y los jefes de los sacerdotes judíos, él era quien decía ser rey de los judíos. Y Pilato les dice, lo que está escrito, escrito está. ¿Ok? ¿Qué les quiero ilustrar con esto? Cuando estos maestros, incluso jefes, los sacerdotes, dicen que no escriban eso allí, era porque ellos estaban viendo, ¿verdad?, el nombre de Dios escrito en esa placa. Y se los voy a poner acá, si me dan un segundito, ¿ok? Allí van a ver, ¿ok? En esta imagen no la pude poner un poco más grande, pero se lee bastante bien. Déjenme ver si aquí puedo ampliarla. No se amplía. Se lee bastante bien, donde pueden ver acá que dice, el hebreo se lee de derecha a izquierda, y dice Yeshua de Nazaret, rey de los judíos. Cuando se lee de derecha a izquierda, vamos a ver las letras en hebreo, que sería el tetragramatón, donde dice Yud Hek Bak Hei, Yahweh. ¿Ok? Si vemos en español, tenemos la Y, tenemos la H, tenemos la B y la H, ¿ok? Que sería la transliteración del nombre de Yahvé. Si lo vemos en hebreo, vamos a ver, si lo leemos de derecha a izquierda, que empieza con las iniciales de esas letras hebreas que conforman el nombre de Dios, que significa Yahvé. Y aquí lo vemos en esta parte izquierda, ¿ok? Si lo leemos de abajo para arriba, nos vamos a dar cuenta que es lo mismo que lo leamos en hebreo de derecha a izquierda. Lo que quiero decir con esto es que hay un cumplimiento allí también, donde están prácticamente diciendo que Yahweh está allí, que Yahweh es quien está entregando su vida por nosotros. O sea, el rey, el Cristo, como ellos lo dicen, el rey de los judíos, viene siendo el mismo Dios, que está entregando su vida para poder luego en su resurrección poder tomar a su pueblo nuevamente. Pero ese ya sería el capítulo 24, que lo vamos a ver la semana que viene con nuestro pastor. Acá se lo voy a dejar un poco más grande. Este sería el tetragramatón, ¿ok? Serían las letras en hebreo que dice Yahweh, el que era, el que es y el que ha de venir. Eso es lo que significa Yahweh. Entonces quería mostrarles esto, me parece muy importante, muy relevante, porque es un cumplimiento de esta palabra, ¿ok? Y bueno, sin desviarnos mucho del tema, volvemos otra vez acá al texto, ¿ok? Estamos en el verso 37, recapitulamos desde allí, y dice, dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgado empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy
estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Y ahí termina esta escena, ¿ok? Esta escena de la crucifixión termina con esta última parte interesantísima, porque vemos también una persona no creyente y una persona creyente, ¿ok? Pecadora, que se reconoce pecadora y que a su vez prácticamente está reconociendo al Señor. Ok, una persona creyente y por su fe, él es salvado. El Señor le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que automáticamente en ese momento, por su fe, la fe que tenía este otro personaje, este otro criminal, es automáticamente salvo y podemos entender que su nombre fue escrito en el libro de la vida y esta persona está con el Señor. ¿Ok? Culminando esa escena, vamos entonces con la última escena, si no me equivoco, no, con la penúltima, perdón, con la penúltima escena de este capítulo 23 del Evangelio de Lucas, repito nuevamente, donde habla de la muerte, ya cuando el Señor entrega su vida, ¿ok? Ya cuando Él ya está colgado en el madero, ya es clavado en el madero, entonces aquí es cuando ya viene oficialmente cuando el espíritu sale del cuerpo, ¿ok? Ya el Señor entrega su vida. Leemos el verso 44, dice, desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario, lo que llaman el velo del templo, se rasgó por la mitad. Voy a hacer una pausa allí porque eso simboliza, hay muchas escenas, de hecho en todos los evangelios está allí, donde se habla de cuando se rasga ese velo, el velo, cuando estaba el templo de Salomón, el templo que construyó Salomón, ¿ok? Tenemos que entender que en ese momento se había establecido de que el lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza, el arca del pacto, era donde radicaba la presencia del Señor, donde estaba allí. Ese era el lugar santísimo donde únicamente los sacerdotes y los sacerdotes designados podían entrar hasta allí para presentar ofrenda al Señor, para presentarse allí. O sea, ese velo que estaba allí no lo podía pasar cualquier persona, ¿ok? Lo que quería decir que había como, o sea, alguien tenía que interceder, ¿ok? Para poder estar en la presencia de Dios. Pero cuando el Señor, ¿verdad? En su muerte es liberado, o sea, su espíritu ahora está fuera, o sea, sale del cuerpo, ¿verdad? Lo que quiere decir es que ahora nosotros no necesitamos una intermediación mediante un sacerdocio como tal, o este sacerdocio que se estaba llevando en ese momento, que era el sacerdocio saduceo. Ahora nosotros tenemos acceso directo a través de la persona de Jesús, el Espíritu Santo. Es la persona de Jesús, es Padre, Hijo, Espíritu Santo, uno solo, por ende los tres operan, ¿verdad? Lo que quiere decir que ahora nosotros estamos en la presencia de Dios, porque si nosotros estamos con Él, su Espíritu habita en nosotros, por ende nosotros tenemos acceso directo al Padre. Ahora no necesitamos ningún sacrificio porque Él fue el sacrificio, el último sacrificio, ¿verdad? Por la redención de todos los pecados. Ahora nosotros expiamos nuestro pecado en la persona de Jesús, que habita en nosotros. ¿Cómo sabemos que habita en nosotros? Porque tenemos los frutos del Espíritu Santo. Cuando nosotros queremos evaluar cómo está nuestra fe, o sea, si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios, nosotros tenemos que tener señales del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son esas señales? Esas señales son, eso está en Gálatas, si lo buscan por allí, lo van a ver, los frutos del Espíritu Santo, que es todo lo que refleja lo que es la paz, la templanza, bueno, son una serie ¿cómo se llama? De señales que van a ir acompañadas a uno por el Espíritu Santo. Pero es prácticamente nosotros reflejar a la persona de Cristo, la persona de Jesús en nosotros, ¿ok? De obrar
totalmente contrario a lo que nosotros hemos aprendido fuera del evangelio, o sea, de cómo comportarnos. Por poner un ejemplo, cuando nosotros estamos molestos, actuamos en consecuencia a eso. O sea, si alguien nos pega, nosotros devolvemos ese golpe. ¿Ok? Ahora en nosotros, en Cristo Jesús es lo contrario. El Señor dice que si alguien te golpea, tú dejes de poner la otra mejilla. Son solamente ilustraciones que pongo, pero eso es prácticamente estar en el espíritu. Es cuando nosotros vencemos al mal haciendo el bien. Esa es la primera señal. ¿Y cómo hacemos nosotros? Porque el Espíritu Santo en nosotros nos llena de ese amor que el Señor tiene para con su pueblo, para con su pueblo escogido, para aquellos que Él ha redimido, Él ha comprado con su sangre. Entonces eso es prácticamente lo que se cumple aquí cuando dice que el velo se rasga. ¿Ok? Y que ya nosotros tenemos acceso directo al Señor y que no necesitamos una intermediación, no necesitamos presentar un sacrificio para poder expiar nuestro pecado. Únicamente con el arrepentimiento y reconocer a nuestro Señor Jesucristo, nosotros automáticamente somos sellados por el Espíritu Santo. Y Él habita en nosotros y consecutivamente va a haber una transformación y un cambio, ¿verdad? Donde se van a ver las señales y los frutos del Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno, comenzamos o seguimos, mejor dicho, porque ya estamos aquí en el verso, voy a recapitular otra vez el 44, dice, desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró, lo que quiere decir que ya él ya prácticamente entrega su vida. Él entrega, nadie se la quita, él entrega la vida, expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo, el centurión, tenemos que entender que era el soldado que estaba allí, un centurión, una persona con rango, ¿okay? Que estaba allí vigilando de que se cumpliera la sentencia que se le había puesto de crucifixión a nuestro Señor. Él tenía que asegurarse de que eso sucediera y él en ese momento recibió revelación, recibió poder, porque obviamente estás allí con el Dios Todopoderoso que creó todo esto. Inevitablemente todos ahí van a ser afectados, como dice también su palabra, que cuando Él venga en su gloria, toda rodilla se va a doblar. Bueno, así sucedió prácticamente aquí, cuando este centurión, que a lo mejor no creía, cuando vio que emanó poder de nuestro Señor, automáticamente alabó al Señor. Verdaderamente este era justo, este hombre era justo. Entonces, los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí golpeándose el pecho, arrepentidos. Todos los que estaban allí estaban arrepentidos porque recibieron poder, recibieron revelación. Pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Y ahí termina esa escena de nuestro Señor, de la muerte de nuestro Señor. Y entonces pasamos a la última escena de este capítulo 23, que habla de la sepultura de nuestro Señor Jesús. Les repito, estamos en capítulo 23 del Evangelio de Lucas, a la altura del verso 50. Dice, había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo, que no había estado de acuerdo con la decisión ni con la conducta de ellos. Voy a hacer un stop allí porque esta persona llamado José o Joseph en hebreo, ¿verdad? Miembro del consejo. ¿Cuál consejo? Bueno, del consejo que había ahí del Senedrín, que era el consejo que tomaba las decisiones, ¿verdad? Cuando se iban a hacer juicio ante una persona, ¿verdad? Había un consejo, o sea, un grupo de maestros, eran maestros de la ley, sacerdotes, y ellos hacían una sentencia. Pero él no estuvo de acuerdo, como lo dice el texto acá. Dice,
era natural del pueblo de Judea, por ende era judío, todos eran judíos, hasta nuestro Señor era judío, llamado Arimatea, y esperaba el reino de Dios, una persona fuertemente creyente, ¿verdad? Se sabe aquí, en este momento se sabe que él era, ¿cómo les digo? O sea, él tenía revelación de esto, porque no todos los maestros ni los fariseos creían en esto, por ejemplo, como los saduceos que no creían en la resurrección, ¿verdad? Y los fariseos sí creían en la resurrección, entonces habían este tipo de debate. Bueno, José de Arimatea era una persona que tenía esta revelación de que el reino de Dios venía porque estaban esperando un Mesías, ¿ok? Dice, este se presentó ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de tela de lino y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. En otros textos dice que ese sepulcro era su propio sepulcro que él había comprado, el sepulcro de José de Arimatea, que era un sepulcro donde se iban, donde se depositaban los cuerpos de aquellas personas que tenían cierto estatus, okay, reyes, sacerdotes, personas que tenían poder, eran sepultados en este tipo de lugares. De hecho, esto también tiene un cumplimiento, no recuerdo ahorita, por cuestiones de tiempo no me voy a meter allí, pero si lo buscan lo van a encontrar, donde ahí Anás y Caifás le dicen, oye, no lo sepulten ahí a Jesús, porque entonces se va a cumplir, hay una profecía que le habían dado a ellos y ellos no querían que se cumpliera. Esto lo pueden buscar, lo van a encontrar. Dice, voy a recapitular otra vez. Verso 53 dice, después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de tela de lino y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Era el día de preparación para el Shabbat. Acá lo ponen como sábado, ¿ok? Tenemos que entender también esto, que en ese momento, ¿verdad? No se reconocía el sábado como nosotros lo vemos, como lo llamamos nosotros hoy en día sábado, sino que Shabbat significaba el día de reposo, el séptimo día, ¿ok? El séptimo día de la semana, ¿ok? Era un mandamiento que era el día de reposo, ¿ok? A eso se está refiriendo acá, ¿ok? Recordemos también que en ese momento, en esa era, ¿ok? Donde se encontraba nuestro Señor, se llevaba era un calendario lunar y no era un calendario solar como lo vemos hoy en día. Por ende, no podemos decir que era sábado, sino era día de reposo, ¿ok? Dice, verso 55, las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro. O sea, ellas querían ver dónde iban a sepultar a nuestro Señor, ¿okay? Estas mujeres, y cómo colgaban el cuerpo. Luego volvieron a casa y prepararon especies aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el Shabbat, o sea, descansaron el sábado, y aquí lo dice, conforme al mandamiento, ¿ok? Si más no me equivoco, el mandamiento vendría siendo el cuarto mandamiento del decálogo de Moisés, ¿ok? En el Sinaí, y ahí lo pueden buscar, es conforme al mandamiento, así termina el capítulo 23, ¿ok? Y bueno, ya aquí como podemos ver en estas últimas escenas, las mujeres persiguen a José de Arimatea para ver a dónde iban a sepultar a nuestro Señor, ¿ok? Y luego de ellas fueron a casa, prepararon lo que se hacía como rito, no sé, como tradición, para entonces que el Señor, cuando estuviera en su sepultura, darle como una atención que le hacían a los muertos. O sea, era como una manera de honrarlo. Y bueno, hasta aquí entonces vamos a dejar este capítulo 23. La semana que viene vamos a empezar el capítulo 24, donde vamos a hablar de la resurrección, la poderosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que esto es lo más poderoso que puede haber pasado, porque si nuestro Señor no resucita,
nosotros no tuviéramos esta fe que tenemos, ¿verdad? No tuviéramos, no fuéramos ninguno cristiano, no existiera esto y fuera un caos total la humanidad en este tiempo, que ya lo es, pero fuera aún más todavía. Entonces, bueno, esto lo vamos a ver nosotros la semana que viene, la resurrección, ¿ok? Deme un segundito acá, mira, aquí estamos aquí. Entonces, bueno, mi gente, un placer haber hecho esta lectura con ustedes. Espero que la hayan disfrutado como nosotros acá. Le invitamos también a que continúen leyendo, si pueden, adelanten la lectura del capítulo 24 para que la semana que viene, cuando entremos allí, ya estemos un poquito más familiarizados con el texto y podamos aprovechar un poco más esto. Así que bueno, mi gente, por otra parte también los invito los días jueves acá, nos reunimos para hacer un momento de oración, también para adorar a nuestro Señor en la semana, recargar nuestras energías, poder depositar nuestras cargas ante el Señor y bueno, pasar un momento fraternal aquí como iglesia. Acá tenemos un templo muy bonito que los invitamos para que vengan, asistan, ¿ok? 7:30. Voy a poner acá un segundito, acá tienen la dirección, ahí la tienen. ¿Ok? 7:30 empezamos. Si vienen un poquito retardados, no se preocupen, igual vengan, que acá siempre nos quedamos un poquito más, pero la idea es que estemos aquí todos. También tenemos los discipulados los días domingo, 10 de la mañana, discipulado con nuestro pastor, ¿ok? Nos preparamos allí para el culto empieza a las 11 de la mañana, ¿ok? Día domingo, 11 de la mañana. Empezamos el culto después de nuestro discipulado a las 10 de la mañana. Están invitados también. Poderoso discipulado que hacemos nosotros acá con nuestro pastor, maestro de palabra. Así que bueno, están invitados para estas actividades que tenemos acá. Y bueno, por supuesto que los días martes también estamos haciendo la lectura, ¿ok? De nuestras sagradas escrituras, nuestras preciosas escrituras. Así que pues nada, mi gente, sin más preámbulos, me despido y nos veremos en la próxima. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, por favor, los pueden dejar en sus comentarios allí en este video. También denle like a este video, compártanlo con cualquier persona que ustedes consideren, ¿verdad?, que pueda ser de edificación este estudio bíblico. Y pues nada, nos estaremos viendo en cualquier otro momento para sumergirnos en la palabra y hacer este momento bonito de comunión con la voz de Dios que nos habla a través de la Biblia. Bueno, mi gente, me despido. Nos vemos pronto. Dios los bendiga a todos. Nos vemos. Bye, bye.